mi corazón. Ahora fuerte soy y libre. Así es su amor, dígalo. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí. Te ofrendo mi vida en gratitud. Heme aquí, aquí estoy, y tú me pegas con unción. Sí, Señor, sobre mí, dígalo, y me hace confiar en ti. Sí, Señor, poderoso. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Muy buenas noches. Por favor, bendiga al hermano que tiene ahí cerca. Qué bueno que nos podamos reunir. Quisiera darle la más cordial bienvenida a Natalie Esteban. ¿Dónde estará Natalie Esteban? A ver, déjeme ver. Allá está. Quiero ver. ¿Dónde está? Dios te bendiga, Natalie. Bienvenida. Dios te bendiga. Amén. Oremos a Dios, pidamos a Él que nos ayude, que nos envíe su bendita palabra. Padre, muchas gracias por darnos esta oportunidad, Señor, de podernos reunir, Padre, de congregarnos, bendito Dios, en medio de la necesidad que impera, Señor, en el mundo entero. Gracias porque tenemos ese privilegio. Ayúdanos, Señor, a tomar, Señor, control, bendito Dios, a través de tu palabra y de todas aquellas cosas que necesitamos, Señor, sojuzgar por tu Santo Espíritu. Te ruego tu gracia para poder trasladar un mensaje que bendiga a tu pueblo, Señor. Danos de tu gracia, danos de tu sabiduría. Gracias también por nuestras autoridades, por el apóstol Sergio. Le bendecimos por un año más de vida que tú le has concedido, Señor. Gracias por él, Señor. Bendice al profeta Tito allá en su viaje también, Señor, en Estados Unidos. Guárdalo y permítele, Señor, hacer tu obra y regresar bendecido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, pueden descender, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga. Extrañándole, ¿verdad? Porque no le vi en estos días. Espero que el sentimiento sea recíproco, ¿verdad? Y que nos podamos otra vez reunir. Pues contento porque sé que Dios nos habla. El día miércoles estuvo hermana Goita compartiendo la palabra del Señor y espero que usted haya recibido la palabra también. Estuvimos en los discipulados, ayer en doctrina, o sea, qué hacer hemos tenido, ¿verdad? El lunes en damas y así. Pero hoy que tengo otra vez la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra, pues estoy siempre con este tema que no hemos pues concluido. Y una de las cosas que yo le decía el otro día es que si bien es cierto, hay mucho que hablar. Ahora nuestro apóstol empezó a platicar un poquito más, ¿verdad? Acerca pues la expresión, ¿verdad? La libertad de expresión fue lo que empezó a conversar el día de ayer. Y creo que pues de alguna forma tiene que ver con el cuidado que nosotros tenemos que tener al hablar, ¿verdad? Y entonces pues de alguna forma se alinea con lo que hemos venido platicando y creo que Dios está muy interesado en que nosotros aprendamos a sojuzgar nuestra manera de hablar. Dice la Biblia de que el que es capaz de controlar su lengua es una persona perfecta, ¿verdad? No es fácil aguantarse las ganas y decir lo que uno piensa, lo que uno cree, ¿verdad? Sino que es parte de la madurez. Y si uno es capaz de controlar sus palabras, cuanto más no podrá controlar otras cosas. Nos enseñaba ayer el apóstol. Entonces quisiera llevarlo a un versículo del que hemos estado platicando. Le hemos puesto la murmuración de los hetairos. Se recuerda que hemos estado hablando de la murmuración como esas 5 cosas que nos pueden llevar a caer, ¿verdad? Yo solo le recuerdo y le pedí a los discipuladores que lo enfatizaran, pero recuerdo que les mencioné que hay
5 cosas que nos pueden a nosotros llevar a caer. Uno cae pues no de un momento a otro, sino que por estas 5 cosas, utilizando el ejemplo del pueblo de Israel, ¿verdad? Que por estas 5 cosas, bueno, por algunas de estas, muchos quedaron tendidos en el desierto. Y dice 1 Corintios 10:12 que el que cree estar firme, cuídese de no caer. Y uno puede caer por la codicia, por la idolatría, por la fornicación, por la provocación y este último que estamos platicando, por la murmuración. Entonces, de esto hemos venido hablando, yo creo que ya por un mes o más, y no hemos logrado terminar el tema. Sin embargo, haciendo un énfasis en la murmuración como la quinta de esa amenaza o de ese listado de amenazas, aquí en Mateo capítulo 20, versículo 11 y 12 dice: y al recibirlo, es decir, al recibir el pago, porque ese es el contexto, murmuraron contra el hacendado. Alguien no estaba contento con el pago que le estaban dando. De ahí viene la murmuración. Yo no sé si usted ha estado en desacuerdo por algún pago que le dieron, ¿verdad? Sobre todo cuando ya se negoció, cuando todavía está sujeto a ahí después vemos, ¿verdad? Esa es otra cosa. Pero en este momento pareciera que lo que él está recibiendo no le parece justo. Nosotros, hermano, puede ser que hemos estado en condiciones así en todo sentido, aún en lo laboral, ¿verdad? Que usted esperaba que le dieran un bono y no le dieron nada. Usted esperaba que le dieran su canasta navideña y no le dieron canasta navideña, porque ya saben que usted es cristiano, usted no celebra la Navidad. Pero a veces esperamos nosotros y nos quedamos con la mano extendida y no nos dan nada. Y cuando se trata del trabajo en la obra del Señor, muchos quizás se han decepcionado porque el pago no ha venido como esperaba. O al contrario, ¿verdad? Cuando más nos proponemos hacer las cosas bien, pues es cuando aparecen los asuntos negativos, ¿verdad? O decepcionantes. Entonces él murmuró contra el hacendado diciendo: estos últimos han trabajado solo 1 hora, no estaba conforme que a otros les hayan dado lo que supuestamente él merecía. Y así podemos nosotros en algún momento sentirnos, ¿verdad? Que el otro tiene y no se lo merece, yo me lo merezco. Y atrevernos a cuestionar a Dios cómo Él reparte las cosas. Porque, hermano, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado conforme a nuestra capacidad. Y la capacidad se revisa constantemente. De tal manera que si yo soy fiel en lo poco, me van dando más. Pero si ni siquiera con lo poco soy fiel, me quitan lo que tengo y se lo dan a otro. O sea, la forma en la que Dios reparte es distinta a lo que el hombre piensa. Y por eso es que se cuestiona tanto, ¿verdad? El hecho de las ofrendas y los diezmos, porque la gente piensa que en lugar de darle al pastor millonario, ¿verdad? En lugar de darle a la iglesia que ahí tienen de todo, ¿por qué no le dan a los pobres? ¿Por qué no le dan al que no tiene que comer? Y la palabra lo que dice es que Dios, porque de Él aprendemos, Dios le da al que tiene más. Y para nuestra manera de pensar, esa es una injusticia. Y si lo juzgamos desde la óptica humana, podemos estar murmurando, porque puede ser que estemos, por ejemplo, si usted lee el pasaje donde Elías es enviado a aquella región, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? A Sarepta de Sidón. Y pues viene saciado porque había comido puntualmente todos los días por la mañana y por la tarde pan y carne. Y llega a un lugar porque Dios lo mueve y le dice: vete a Sarepta de Sidón, porque también le he dado órdenes a una viuda. No le dice que era pobre, le dice: una viuda que te sostenga. Y dice que la mujer estaba recogiendo leña para hacer el último bocado de pan para ella y para su hijo. Y después de eso
iban a morir. Y entonces llega el profeta y le dice: está bien, pero dame a mí primero. Entonces imagínense un esposo inconverso diciéndole: pero para el pastor, pero para la iglesia, pero para, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí no hay peros que valgan, ahí sí tenés. Y no lo van a entender, porque eso no se puede entender humanamente. Pero sabemos que cuando ella le da al Señor primero, la harina ni el aceite escaseó jamás. Entonces Dios nos prueba aún en eso. Te voy a dar esto a ver cómo te compro. Ese trabajo no me gusta, yo merezco algo más. Sea fiel en eso. Yo nací para otras cosas, sí, pero ha perdido el tiempo y no va bien encaminado. Y Dios nos quiere enseñar. Y eso es en todo sentido. En todo sentido. Dios nos está probando constantemente. Si somos fieles, aún en lo poco, si somos agradecidos, porque por lo menos Pablo nos compartió su secreto. ¿Cuál era el secreto que decía Pablo? Ser agradecido. Estar feliz con lo que hoy tenemos. Sí, quisiéramos tener más, pero no hay. Lo que hay es esto. Y bendito el nombre del Señor, nos vamos a gozar y el Señor sabrá darnos a su debido tiempo. Este rema creo que para todos nosotros ha sido pues una realidad. Entonces estaban en desacuerdo, pero no lo expresaron. Y ese es el tema, que nosotros a veces tenemos inconformidades y nos vamos a murmurar con otras personas igualmente inconformes. ¿Te diste cuenta lo que hizo el pastor? ¿Te diste cuenta cómo lo miró? ¿Cómo la miró? Platiquemos, conversemos un poquito. Entonces ellos lo murmuraron. Ellos han trabajado solo 1 hora, pero los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Desde ahí fue que sacamos el tema de los hetairos que murmura, porque precisamente eso es lo que la palabra dice que son. Entonces, hablando de hetairos, que era una forma, según la aplicación cultural e histórica de aquel momento, sabemos que las hetairas, ¿verdad? Pues eran mujeres muy bien preparadas, educadas, refinadas, eran especialistas en muchas cosas, de tal manera que eran personas que se alquilaban para eventos sociales, pero no tenían responsabilidades. Este es el caso pues particular de una mujer que la contrataban para acompañar al esposo, porque la esposa quizás hasta le daba pena llevarla a la sociedad. Y las hetairas se vendían al mejor postor y hacían, pues prestaban un servicio no necesariamente del que se conoce en esa forma de trabajar, sino que ellas prestaban un servicio al mejor postor, pero era fingido. Y mientras más cariñosa se ponía, ¿verdad? Pues más le daban sus propinitas, ¿verdad? Aunque el acompañante estuviera gordo, ay, qué delgado te ves, le decía. Qué simpático estás, cómo hueles de bien. Y aunque no fuera cierto, ¿verdad? Pues todo era fingido. Entonces el Señor utiliza la referencia histórica y cultural de los hetairos para decir: así nos comportamos nosotros. Fingimos, no es real. Simulamos ser cristianos, pero no lo somos. Parecemos cristianos, pero en realidad no lo somos. Nuestra motivación puede ser diferente. Y tarde o temprano el que vive de esa manera, pues se va a cansar de fingir. Un día va a decir: ya, soy libre. Yo no era esto.
Estaba viviendo una versión que no es la que a mí me agrada. Me cansé de fingir. Así que voy a salir del closet. No, ese es otro tema, ¿verdad? Pero fíjese, nosotros no podemos vivir el evangelio así, porque tarde o temprano nos vamos a parecer a Lot. Total, no tengo nada que perder. Mire, hermano, cuando uno se aleja de Dios y no tiene razones suficientes para considerarlo, realmente uno no ha tenido una experiencia. Porque el que la ha tenido, lo que hemos hablado de Jueces capítulo 9 me parece, cuando está la parábola de los árboles, ¿verdad? Le dicen a la higuera, ve a reinar sobre nosotros. No, gracias. Yo estoy bien y entiendo mi propósito y no es ese. Y le dicen a la vid, ve y reina sobre nosotros. No, yo ya sé para qué Dios me utiliza. Ya sé mi propósito, no gracias. Y le dicen a la higuera, le dicen a la vid, ¿y a quién más? Al olivo. No, el olivo no quiere, pero la zarza que no tenía nada. Pues no tenía frutos, no tenía ni propósito. Dijo, pues, ¿dónde firmo? ¿A quién hay que matar? Yo lo hago. Y se fue. Porque cuando nosotros no tenemos claro nuestro propósito, nuestra identidad, a cualquiera le decimos que sí. Con facilidad nos movemos. Y esa es realmente la razón que creo yo, o la necesidad más bien que deberíamos de tener, porque a menos que tengamos un propósito, nos vamos a decepcionar y nos vamos a ir. Porque, hermano, razones quizás abundan, pero el propósito es lo que nos hace mantenernos fieles, firmes. Entonces, hablamos de que los hetairos aparecen 3 veces en el libro de Mateo. Aparece un obrero que finge ser un buen trabajador, pero solo está interesado en el pago. Y hemos entendido que eso se asemeja mucho a la evolución que el cristiano tiene de ser un sembrador. ¿Qué espera el sembrador? Una cosecha, lo que sembré. Lo que decía Carmencita, di esto para el altar. Entonces, ¿en qué momento, verdad? El que solo lo sembró. En esa condición uno espera que le paguen según lo que uno dio. Pero después sigue el atleta. El atleta lo que necesita es un premio. Espero que el pastor se acuerde y que me reconozca el trabajo que he hecho. Y si no lo reconoce, porque puede ser que se le pase a uno por alto, o hasta Dios hace que a uno se le olviden las cosas. Y es una punzada en el alma, porque uno está todavía en esa etapa de atleta, pero no se queda en atleta. ¿Continúa a qué? A soldado. Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Atleta, sembrador, atleta y soldado. Y el soldado no espera una cosecha, no espera un premio, sino lo único que él quiere es agradar. Entonces, cuando uno sirve sin buscar un premio, un reconocimiento, una medalla, un diploma, porque todo lo necesitamos, es que de verdad, yo no estoy diciendo que es malo, si todos de alguna forma necesitamos esa compensación, ese reconocimiento, es parte de nuestra naturaleza. Pero como el alma pues es engañosa, ¿verdad? Pero cuando se evoluciona el espíritu dice, yo te voy a pagar. Yo tengo todo, y hermano, Dios sí sabe pagar, porque por lo menos lo que la palabra nos enseña es que el pago viene cuando más lo necesitamos. Y un ejemplo es la vida de Mardoqueo, que lo estaban, pues ya estaban planeando su ejecución y el Señor se acordó. Abrieron el libro de las memorias. Entonces el obrero, puede ser que estemos actuando, fingiendo como obreros, puede ser que como invitados a las bodas también seamos hetairos, y los discípulos, que había un hetairos dentro de ellos.
Bueno, entonces con todo esto en mente yo quisiera avanzar, porque esto ya lo platicamos, específicamente al obrero y que está relacionado con el servicio. Yo le pedí a los discipuladores que enfatizaran mucho esto. Hermano, el servicio nunca ha sido pues algo tan sencillo. Para empezar, le ponen un uniforme que no le gusta, porque no le va con su tono de piel. Desde que estábamos en el colegio no nos gustaba el uniforme. No sé si a usted, pero uno se ponía otra chumpa, no se ponía la del colegio, otra se va uno. Porque según nosotros, qué mal gusto, ¿verdad? Pero era parte de una disciplina. Entonces, en el obrero, dice aquí Mateo 20, 13, 14, pero respondiendo él dijo a uno de ellos, amigo, ahí está la palabra etairos, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Porque yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. Entonces, Dios nos está, la parábola nos muestra la forma en la que Dios recompensa. Y si no estamos enterados de estas cosas, nos puede decepcionar. Porque la forma en la que Dios le quita a uno y le da a otro no es entendible con esta mente natural. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, por ejemplo, siervos de Dios, pero así, de una talla importante, admirables, inspiradores, que les pasen unas cosas, hermano. Con mucho respeto, pero yo pienso, por ejemplo, en el apóstol Germán y la situación que le tocó vivir. Que gente de Dios, la pastora Ninosca, ¿verdad? Una bendición. ¿Para cuánta gente? Y ahí están todavía un legado, y que haya pasado lo que pasó y que la enfermedad llegara y el sufrimiento que vivieron todos como familia, como matrimonio, como hijos y padres, como congregación. Uno dice, ¿pero por qué? Y puede ser que alguien que bajo el pensamiento y la óptica nuestra, otro que haciendo barbaridades y nada le pasa. Otro yendo, viniendo y no importa lo que haga y nada le pasa, al contrario, le está yendo bien. Eso es lo que dijo Asaf. En cuanto a mí, por poco resbalaban mis pies por ver cómo prosperaban. Y yo aquí sirviendo todo el tiempo y no pasa nada. Hasta que comprendí cuál es el futuro de ellos y cuál es el mío. Yo entendí que no es duradero. Lo que Dios da es para siempre. Bueno, no sé si alguien está de cumpleaños, que usted sepa, porque ya. Versículo 27. Entonces respondiendo Pedro, estoy leyendo Mateo 19, 27, le dijo, he aquí, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Fíjese que el capítulo 20 de Mateo es la continuación de Mateo 19. Mateo 19, si usted lo busca ahí en su Biblia, se dará cuenta que el contexto de Mateo 20 es el joven rico. El joven rico. Dice en Lucas que era una persona importante, muy rica. Se dice que era joven. Corrió con
con Jesús, ¿verdad? Y le dijo: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y el Señor le dice: pues cumple los mandamientos. Y él le dice: todos los he cumplido desde mi juventud. Seguro, estaba seguro, estaba convencido de que él estaba ya listo para recibir todo. Pero algo le hacía saber, porque ¿por qué corrió? Pero no se esperaba una respuesta como la que le dio el Señor. Y le dice, y dice que viéndolo con amor, porque no se lo dijo de otra manera, hermano. Es que yo no sé si usted oyó la escuela profética, yo no la oí, pero el apóstol hizo el comentario que cuando Dios habla, hermano, por ejemplo a la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, le empieza a decir: yo conozco tus obras, sé que has hecho esto, y después le dice que ha hecho mal. Entonces con amor lo estaba corrigiendo, con amor le estaba enseñando y le estaba diciendo: sí, papadito lindo, pero te falta lo más importante. Porque, hermano, no es a gritos que necesariamente va a entender la gente. Si el Espíritu Santo no nos convence, aunque te estén... Uno de papá aplica la regla de los hinchazos, el castigo. Entendé pues, patojo, y va. No es por ahí, no hagas, y sigue, hermano. No hay que dejar de hacerlo, pero hay que hacerlo con amor. Pero el Señor, viéndolo, le dice: papadito lindo, te falta algo, lo más importante. Y le dice: vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y ahí fue donde se desinfló y se fue triste. Triste porque sabía de que no iba a heredar el reino de los cielos y que iba a vivir solo mientras le durara en esta tierra, que no estaba preparado como él pensaba. No sé qué razón lo hizo entristecerse, que la palabra dice que esa fue su reacción después de lo que Jesús le dijo. Y entonces los discípulos empiezan a platicar dentro de ellos y asombrados le dicen: ¿y entonces quién? ¿Quién se puede salvar? ¿Quién puede dar la talla que Dios espera? ¿Quién va a cumplir la forma en la que Dios espera que nosotros nos comportemos? ¿Quién? Porque seguramente, hermano, a nosotros no es el caso del dinero. Ni tengo, gracias a Dios, me voy al cielo. No, no, no. Otra cosa ocupa eso en tu corazón y no lo quieres dejar. Entonces, cuando nos enfrentamos a la realidad en Dios, porque mire, en el principio del evangelio uno camina a sus anchas y uno tiene que tener claridad, porque no es por legalismo. Se me quita esa ropa, pero no se la quite, ¿verdad? Se cambia de ropa, vístase decentemente, haga tal cosa, haga tal. Hermanos, y eso lo va poniendo el Espíritu. Y creo que uno va llegando a un punto donde, como se va haciendo más estrecho el camino, donde uno dice: hasta aquí llegué. Porque más allá de eso, tendría que dejar tal y tal cosa. Y eso ya no queremos. Pastor, ¿será que el domingo no podemos terminar temprano el culto? O hagámoslo en la tarde, pastor, para venir a gozarnos en el Señor por las victorias que Él nos da. Pero, hermano, cuando ya tú entendiste, una cosa es esa, pero de todo, pues. Entonces ellos están cuestionando y diciendo: ¿y quién lo va a lograr? Y el Señor los oye. Si esa es tu preocupación, la respuesta para ellos es la misma que para nosotros. Lo que es imposible para ti, para Dios es posible. Lo que piensas que no puedes dejar, Dios es capaz y poderoso para ayudarnos a que vivamos agradándole constantemente. Y entonces
Eso es un respiro para Pedro y los discípulos, porque dijeron, bueno, entonces Dios lo va a hacer posible. Sí, Dios lo va a hacer posible. Solo es desear agradar al Señor y Él nos ayuda. Daniel se propuso y Dios lo ayudó. Entonces es cuando Pedro le dice, después el Señor le, y hermano, y el joven rico se fue antes de escuchar la promesa. Porque cuando él ya se fue y empiezan a conversar, qué difícil, pero si es posible en Dios, Jesús dice, y yo les aseguro que todo aquel que haya dejado, y empieza a decir, va a recibir 100 veces más. Entonces, ¿quería Dios que él se quedara sin dinero? Pregunto. ¿Lo quería dejar mendigando en la calle? Le quería dar más. Y ese es el tema con nosotros. Te piden algo y no lo das, porque piensas que Dios es malo y te quiere quitar algo que te gusta. No, te quiere dar lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Pero como nos aferramos que lo que yo tengo no puede ser superado, ¿y qué si Dios tiene algo mejor? Y además, todo es hermoso en el tiempo de Dios. Dios no es que esté interesado en tu dinero, sino que te da la oportunidad de sembrar para darte más. Dios no está interesado en que pierdas a tu familia, pero que cuando tú ofrendas aún ese tiempo para dedicárselo al servicio de Dios, Dios te va a dar algo mejor. Ay, pero no pasa, porque no lo haces de corazón o con la suficiente convicción. En todo sentido, hasta un trabajo, hermano. ¿Cuántos han dejado ir una buena oportunidad, pero porque tenía que tomar la decisión, voy a dejar de servir al Señor? Y dice, no, le voy a servir aunque venga otra oportunidad, saber ni cuándo. ¿Y qué si viene a la vuelta? Eso no me lo estoy inventando, muchos de ustedes lo han experimentado ya. Dios no te quita las cosas, Dios te prueba. Dios no quería dejar a Abraham sin hijos, pero le pidió al que más amaba. No le pidió a Ismael, le dijo con claridad, dame a tu hijo, al que amas, le dijo. Porque si no le hubiera dado a Ismael, bueno, vayan a buscar a Ismael, muchachos. Ya lo había perdido. No, le pidió al que amaba, se lo dio, y Dios le hizo padre de multitudes. Dios no quería dejar a Ana sin hijos, pero ella le prometió a Dios dedicarlo a él. Se lo entregó, le entregó a Samuel, y Dios le dio 5. 5 son, ¿verdad? Y le dio más hijos. Entonces Dios no te quiere quitar, no es que Él quiere que seas infeliz, que seas amargado. Ahí lo dejé y mi vida ya no es la misma. No, Dios quiere bendecirte. Entonces Pedro, como siempre, hermano Pedrito, era de los que sí preguntaba, hermano. Tal vez los demás solo murmuraban, pero él sí preguntó, Señor, ¿y nosotros qué? Porque no sé si tú te has dado cuenta, tal vez le quiso haber dicho, ¿verdad? Pero yo he dejado esto, yo he dejado esto y esto, ¿y qué recibiremos? Mire, Pedro dejó su mejor pesca, su negocio, cuando más floreciente estaba. No le dijo el Señor, te voy a hacer pescador de hombres. Qué bueno, porque no tengo nada que perder. Porque si le hubiera hecho la propuesta cuando estaba lavando las redes y no había pescado nada, ahí qué fácil, ahí sí. Por eso, hermano, no es que alguien diga, ay, no consigo trabajo, aunque sea pastor.
Dios no te va a dar pastorado porque te quedaste sin chance. O que digas, ahorita que no tengo trabajo voy a servir al Señor. Y cuando lo tengas ya no. Si lo cardíaco es teniéndolo y sirviéndole al Señor, dándole al Señor de buena gana, no lo que no nos cuesta. Entonces Pedro le dice, ¿qué nos vas a dar? Pues después de la pesca milagrosa, que las barcas se hundían de tanta bendición. Y ahí nos enseña el principio, le hemos platicado. ¿Cuál es el principio ahí? No quieres que la bendición hunda tu barca. ¿Qué hay que hacer? Compartir. Y no les digo, va mucha, cuenten, Andrés, contate lo que se está llevando aquel. Algunos se hubieran hecho así, ¿verdad? ¿Cuántos llevamos? No. Si hundían, no había chance. Empezaron a dar. Y cuando llegan a la orilla de la playa, el Señor le dice, bueno, vénganse pues. Leví o Mateo también dejó su puesto de recaudador de impuestos. Era un puesto, hermano, muy preciado. ¿Quién no quería ser recaudador de impuestos? Como que le ofrecieran, qué sé yo, ser alcalde de Misco. Era un puestazazazo que traía buenos beneficios, porque el recaudador, aunque caía mal, porque era un judío cobrándole impuesto a un hermano suyo por una tierra que ambos sabían que era de Dios, muchos de ellos se enriquecían ilícitamente cobrando de más. La mayoría, Zaqueo era un recaudador de impuestos y él reconoció y dijo, si a alguien le he robado, si ahí estaban todos los que le había robado. Pero Leví también lo dejó. Entonces aquí le recuerda, y el Señor le dice lo siguiente. Jesús les dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido, ¿cuántos le hemos seguido al Señor? Bueno, estamos siguiendo, ¿verdad? En la regeneración, fíjese que la palabra es paliginesia o paligenesia. Y paliginesia o palinginesia está compuesta de palin, que significa de nuevo, y génesis, que significa nacimiento. Entonces está diciendo, pero en el nuevo nacimiento, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esa palabra, si alguien la busca en el Strong, la palabra palinginesia aparece solo una vez más. Aparece en Mateo 19:28. Y no sé si es en Tito donde aparece la otra vez. Si alguien lo... léete Tito 3:5. Solo ahí aparece. 2 veces aparece en el Nuevo Testamento. Tito 3:5. A ver, léetelo, por favor. Dice, y nos salvó, pero lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Ok. Aparece como una nueva vida. Entonces aquí hay algo importante, porque fíjense que el Señor dice, sí, todo lo que ustedes han hecho por mi causa no se va a quedar sin recompensa, pero dice que eso va a ocurrir en una regeneración. Y específicamente a los discípulos les dice que ellos se van a centrar en su trono a juzgar. Entonces entendemos de que nada de lo que nosotros hacemos se va a quedar sin recompensa. Ahora, uno puede decir, entonces me tengo que aguantar
todo este tiempo aquí, de anhelar y anhelar hasta que el Señor venga, y voy a esperar mi mansión allá en la eternidad. ¿Será que no hay nada para acá en la tierra? Porque fíjese que Lucas también describe esta referencia. A ver si no la anoté. Lucas 18, 29, del 29 al 30. Lucas 18, ¿de qué habla? Búsquelo ahí. ¿Está hablando siempre del joven rico? Es el mismo contexto, solo que Lucas le añade algo que Mateo no. O sea, Mateo, si usted me permite, Mateo aquí dice que esto va a ocurrir en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Eso dice Mateo, pero Lucas, ese mismo contexto dice: entonces Él les dijo, de verdad os digo, no hay nadie. Hermano, ¿qué entiende usted ahí? Es que esto aplica para todos. O sea, Dios no va a ser una excepción. El que me siga, nadie que haya dejado casa o mujer. Ay, gracias a Dios, ahí está mi recompensa. No, déjeme explicárselo, porque no se trata de que deje a la mujer. Llévesela. Haya dejado casa o mujer, o hermanos, o padres, o hijos, por causa del reino de Dios, que no recibirá. ¿Qué dice ahí? Muchas veces más en este tiempo. O sea, perdón, pero no solo es allá, como muchos piensan. Dios se te va a pagar aquí. Dios en este tiempo, lo que tú hayas hecho para el Señor, Dios te lo va a pagar en este tiempo. Amén. Entonces, por eso yo pienso, es que, hermano, la palabra no se contradice, sino se complementa. La suma de su palabra es la verdad. No es que esté diciendo, entonces se contradice. No se contradice, se está complementando. Entonces a mí me da a pensar que cuando nosotros tengamos una regeneración, nos van a pagar. Cuando tengamos un lavamiento por la palabra, por la obra del Espíritu, ahí empiezan a pagarte. Y eso significa, hermano, que cuando ya dejemos de pensar como pensamos y hayamos sido regenerados, hayamos nacido de arriba, ahí te pagan. ¿Cuál es el problema entonces? Que muchos han dejado, pero no han cambiado. Dejé esto, dejé lo otro, ¿y cuándo está mi pago? Es que no cambiaste, fingiste cambiar. Eras un buen actor. Pero, hermano, es la regeneración, dice la palabra, que no nos podemos conformar a este siglo, sino tenemos que transformarnos por medio de la renovación, la regeneración de nuestro entendimiento. Pero nosotros seguimos pensando igual, y por eso no nos pagan. Por eso, hermano, siempre hemos entendido que para que la ofrenda de fruto tiene que morir. Y si el servicio es un fruto, es una siembra, pues tú sirves sin esperar nada a cambio. Si la palabra dice, ¿qué pasa con aquel siervo que cuando su señor llega de Hebrón de Judá a la medianoche y quiere comer y le dice, tengo ganas de uno de mis huevitos estrellados con tomatillo y unas de mis tortillas tostaditas? Y el siervo ya se durmió.
Y si se levanta el siervo de aquel hombre y le prepara la comida, se la sirve en la mesa calientita, de buena gana, no esperaría que él le diga gracias. Porque entonces lo que le tendría, él mismo tendría que decir: siervo inútil soy, porque solamente estoy haciendo lo que me toca hacer. Hermano, pero llegar a ese punto. Pero si nosotros rapidito, hermano. Por eso el servicio es una forma de morir, hermano. Citaron y fui el único que vino temprano. Los esperé 5 minutos y como no vinieron me fui. Y estoy esperando que reporten ahí quién no vino, para decirle a mi mamá que mande un mensaje. No, si nosotros somos buenos para reclamar, hermano. Entonces cuando el pago inicia, cuando nosotros empezamos a pensar diferente. Ya ni esperabas que te lo recompensaran. Mardoqueo hizo algo porque era su deber hacerlo. Y no sabía que lo habían inscrito en el libro de las memorias. Y cuando fue el momento de compensarlo, lo compensaron. El Salmo 20 dice que Jehová haga memoria de todas tus ofrendas y te ayude y te envíe ayuda desde Sión en el momento de la angustia. Tú tienes una cuenta en los cielos. Espero que con saldo. Primero Dios, si no se la van a cerrar porque no tiene movimiento. Entonces Dios iba a pagar. Entonces sigue diciendo aquí, versículo 29 y 30. Todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos. O terrenos, hay que decir a la familia aquella. Recibirá 100 veces más. Y entonces yo me pregunto, si dejó una madre, ¿va a tener más madres? Porque aquí dice que va a haber una multiplicación de lo que dejó. Más hermanos, más casas, más terrenos, 100 veces más. Y heredará la vida eterna. O sea, son promesas aquí y en la siguiente dimensión. Entonces yo le puse aquí unas referencias, Lucas 14:26, si alguien lo puede leer. No sé cómo voy de tiempo, Lucas 14:26. ¿Alguien lo tiene por ahí? Amén. Dice: si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ok. Es que seguir al Señor es una situación radical. Ahora, hay que explicarlo. Porque ¿qué será dejar padre y madre? ¿Qué será dejar hermanos o hermanas? ¿O casa? Ayúdame, pues platiquemos. Como no van los discipulados, platiquemos aquí. ¿Qué será? Que no sea una prioridad. ¿Ok? Leamos que no siga las costumbres. Mire, Jesús, tal vez, le voy a expresar primero antes esto. Dios no nos pide algo que Él no esté dispuesto a hacer primero. Le dijo Pedro: Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a Judas? No, a mi hermano dijo, pero no sé a quién se refería. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces. No, Pedro, no te digo que 7 veces, sino 70 veces 7, ¿verdad?
Eso significa que si el Señor le estaba diciendo que perdonara, es porque Él mismo está dispuesto a perdonarnos una y otra vez si le fallamos. Si Jesús dice que para seguirlo a Él tenemos que dejar muchas cosas, Él también tuvo que dejarlas. La palabra nos deja saber que los familiares de Jesús pensaban que Él estaba loco. Resulta que ahora nombró 12 y los llamó apóstoles. Y pensaban, este perdió juicio. Llegaron a buscarlo en una casa donde estaban sus familiares y le dijeron: ve a decirle a Jesús que su madre y sus hermanos lo están buscando. Vaya a decir al pastor que lo está buscando, allá afuera está. ¿Y qué dijo Jesús? Ay, Dios santo, ahorita ven, no, ya no hay discipulado. Váyanse todos para su casa. No. Él dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Yo no sé si me estoy dando a entender, hermanos. Pero bien que en el Señor nos ha tocado en algún momento que, ¿cómo decirle? Excusarnos y decir: perdón, no voy a poder ir. ¿Y por qué? Vos antes de tener pastor, y otra vez el pastor sale a relucir, hermano. ¿Cómo así que mamita le estás diciendo a la hermana? Yo soy tu madre, tu santa madre. Voy a leer A ver, la explicación de la Biblia, el expositor es esta. ¿sí? Aquí dice: si alguno viene a mí, y entre paréntesis, sin excepción alguna, y no aborrece. Aborrecer significa preferir. Sino, entonces dice: prefiere a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos y a sus hermanos, a sus hermanas, y aún también su propia vida. Lo explica y dice: ninguna afección debe permitirse, no importa cuán fuerte sea, en competición con Cristo o quitarle su lugar. No puede ser mi discípulo. Una vez más, ninguna excepción. Ay. Ahora, nosotros hemos tenido que ceder. Es más, en ocasiones ni siquiera. Si tienen grupo, ni te meten al grupo. ¿Y para qué lo vamos a meter si no va? Peor si le decimos que van a haber traguitos. Hermano, yo no sé cómo le ha ido a usted, pero aquí no estamos motivando, no estamos fomentando la división familiar. ¿O sí? Porque lo que Jesús hizo es que le dio preferencia a su propósito. Porque ¿qué le decían? ¿Cuál era el consejo de los hermanos? Dice que los hermanos le decían: Señor, si de verdad quieres ser famoso, deberías de subir a Jerusalén y hacer un par de milagros ahí. Parafraseando. Si puedes resucitar a uno por ahí, algo para ganar fama, si eso es lo que querés. Eso pensaban los familiares. Perdón, con mucho respeto lo digo, porque es un vaso que Dios usó, pero la madre le dijo: se les acabó el vino. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Les dijo. Pero vos puedes hacer cosas. Hace algo. Es que no era así. Sin embargo, estuvo sujeto a ellos. Pero cuando fue el momento de cumplir su ministerio, después de sus 30 años, porque dice la palabra, nos enseña lo que pasó a los 12 años y nos vuelve a contar la historia después de los 30. Pero de los 12 a los 30 dice que estuvo sujeto a sus padres.
Pero llegó un momento cuando el llamado, el propósito de su vida lo hizo a él renunciar a todo. Entonces yo pregunto, ¿y qué de sus hermanos después? Sus hermanos después creyeron en él. Y si no, Santiago, la epístola está escrita por el hermano de Jesús. Y mire lo que explica él en esa epístola. Cuando llegó el momento del Pentecostés, ahí estaba su mamá y sus hermanos. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, el asunto es, tú cumple tu función, Dios de tu familia se va a encargar. Y te va a dar 100 veces más de lo que tenías. Aquel hombre que no quería nada con Dios, ahora va a estar sirviendo al Señor y metido de lleno de cabeza. Y dice que no hay excepción alguna, que todo aquel que lo haga va a recibir eso de parte de Dios. Pero cambia tu manera de pensar. Si Dios, hermano, todo lo que hacemos y lo hacemos con la motivación correcta de que Él es la prioridad, Dios se encarga de todo. ¿Y qué pasa? Pues con dejar padres y madres, pero negarte a ti mismo, dejar tus gustos, porque también está incluido abandonar lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, mis comodidades, mis lujos. Porque lujo, hermano, perdón, lujo no solamente es lo económico y lo de oro. Lujo es quedarte durmiendo a esta hora tan rico, hermano. Yo hoy en la mañana estaba en El Salvador y me tocó manejar con el tráfico que se nos hace, y un lujo sería ir a descansar. No he visto a mi familia y sería, qué rico ir a descansar, pues, y que me queda más cerca quedarme en la zona 16 y descansar. Pero toca morir, ¿o no? Y yo no soy el ejemplo, pero tú lo has hecho también. Tú has dejado por un lado lo que a ti te gusta. Y qué rico es ir a descansar, pues levantarte tarde los domingos a mediodía y ir a comprar los chiles. Es la costumbre, ¿verdad? Ahí van Pachamado a comprar sus chiles como a las 10 de la mañana, y después ver su partido, pedir campero. Dominos no, porque tengo dos que están en contra, pero Dios los va a convertir en el nombre del Señor. Sí, a veces renunciamos a nuestros lujos, a nuestras comodidades. Pero muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán primeros. Entonces Él les dijo, bueno, ya lo leímos. Bueno, y aquí dice, ya no leímos Deuteronomio 33:9, léalo en su casa. Dice que Leví desconoció a sus familiares. Los desconoció porque ellos se habían pervertido y Dios los consagró para su servicio. Entonces, volviendo a Mateo 20, y ahorita vamos a terminar. ¿Quién está en el Carlitos? Y saliendo como a la hora 11, encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron, porque nadie nos contrató. Nuestro apóstol empezó a hablar sobre la función y la responsabilidad que tenemos los ministros, pero primero hizo el comentario de Salomón, que pusieron a Salomón siendo joven e inexperto. Es decir, le dieron la oportunidad a alguien que no tenía las características, no cumplía los skills, los perfiles, no lo cumplía.
Pero era tanta la necesidad que Dios les dijo: vayan a trabajar ustedes también. Yo no sé cómo te sientes tú, agradecido o no, por el privilegio que te dieron. Pero todos aquí no merecíamos nada. Habían mejores predicadores, habían mejores cantores, había mejor de todo, pero nos dieron una oportunidad a nosotros. Alguien que hace su obra en lo, muestra su poder en lo vil, en lo menospreciado, en lo que no es. Porque si nosotros fuéramos lo suficientemente buenos, cualquiera diría: pues es por lo pilas que es el pastor, ¿verdad? Por lo pilas que es las hermanas. No, es que porque no tenemos las características, es que se nota que es Dios. Se admiraban de Pedro, que ni siquiera podía leer ni escribir. Era del vulgo, poco letrado, no tuvo una preparación previa en lo natural, en lo espiritual sí. Y Dios, hermano, utiliza aún tus fracasos y los míos, tus desaciertos y tus tremendas metidas de pata, las usa para que después, con esa experiencia y el poder que viene de su Santo Espíritu, seas efectivo en la obra de los cielos. Y tomó en cuenta a estos que nadie quería contratar. Esos somos nosotros, los que nadie quería contratar. Entonces Dios se arriesgó, decía el apóstol, citando la referencia de Salomón. Le encargaron una obra muy grande y se le encargaron a un patojo, neófito. Entonces decía él: usted no le va a confiar a alguien que no tenga experiencia. Y muchos han sufrido eso porque le dicen: mire, el puesto aquí demanda experiencia y usted no la tiene. A ver, ¿está graduado? Solo mi certificado de párvulos tengo. ¿Qué experiencia tiene? Pues ayuda en mi casa a barrer. Puede ser que no tenga y es decepcionante. Pero hermano, en el reino de los cielos, que te digan tener la oportunidad de servir y que aún así estés pidiendo: ¿y cuánto me van a pagar? Si deberíamos de hacerlo solo por el hecho de que alguien nos tomó en cuenta. Pararse detrás de un púlpito es un hermoso privilegio. Es un hermoso privilegio. Ejecutar un instrumento, aunque no lo estés haciendo frente a millones, pero hacerlo para el Señor. Dejar que las manos que Dios te dio las utilices para su gloria. El que valora su servicio agradece por el hecho de lavar los baños. No está aquí, pero nuestra hermana Carla Chicol le van a hacer una operación en sus ojos, y por eso la ha visto que viene con lentes oscuros. Pero ella tuvo que hablar con su coordinadora, ¿verdad? Porque ella venía en las mañanas a limpiar los baños con alegría, con contentamiento, y dice: me voy a tener que ausentar porque no puedo lavar los baños. Papá, no lo voy a poder hacer y me duele no hacerlo. Ay, cualquiera de nosotros. No estoy lavando esas cochinadas de los hermanos. Gracias a Dios le hemos enseñado aquí y ha costado de que lo cuide. Pero hermano, a todos, a los primeros, porque iban a picar piedra, iban a pasar por todo un proceso.
Ellos iban a empezar a trabajar desde temprano, desde la primera hora de laboral, la primera jornada. Les voy a pagar lo acostumbrado por un día. Perfecto. Acordaron un precio. Pero usted se da cuenta que después empezó a salir a la hora novena, a las 12, a las 3. Y cuando salió, a ninguno de ellos les dijo: te voy a dar un denario, te daré lo justo, te daré lo justo, te daré lo justo, te daré lo justo. Y empezó a pagar, como le explicó a Pedro y a sus discípulos. Muchos primeros van a ser últimos y muchos últimos serán primeros. Es como que aplicándolo a nuestros días, alguien que empieza a servir, hoy está empezando a servir Gabriel, su primer día de servidor, y que sea el primero que le paguen. Y allá está la par de él, Carlitos, que tiene ratos. A nuestra forma de pensar nos parece injusto. Estaba leyendo una referencia y un comentario bíblico, y dice el comentarista: nos vamos a llevar tremendas sorpresas. Tremendas sorpresas. Entonces él ponía el ejemplo de una persona que gana muchas almas para el Señor, y que Dios lo ha utilizado para hacer estragos en el reino. Y cuando pase por su premio, se dé cuenta de que le van a premiar por esas almas a la persona que nunca dejó de orar por él, a la persona que se quedaba intercediendo y pidiéndole: Señor, úsalo. Y cuando las cosas a nosotros no nos parece lógico, porque a nosotros parece que el que llenó estadios, el que llenó, a ese le van a pagar más. ¿Y qué si Dios resulta que aquel que le busca está intercediendo todo el tiempo? Y digo la intercesión porque es lo que no se ve. Entonces, si te había faltado motivación para conectarte a la intercesión, verás, Jenny, porque muchos se han ausentado en la intercesión. Pero ahí tienes una oportunidad. Dice la palabra que aquella mujer que enviudó joven le servía a Dios con oraciones y ayunos. Entonces Dios nos contrató cuando nadie lo quiso hacer. Al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora 11, cada uno recibió un denario. Y qué sorpresa, hermano. Así de agradecidos nos sentimos nosotros cuando el Señor, no mereciendo, nos paga con detalles, hermano. Con detalles. Dios te paga de una forma que ni lo esperabas. A ti no te han tomado por sorpresa que no esperabas algo y te lo dieron, hermano. Ahí me estaba contando una compañera ahorita en el viaje y me decía: fíjate que cuando implementamos un sistema en Costa Rica, me tocó trabajar y desvelarme y todavía me dijeron que si quería capacitar. Y yo dije que sí, y mi jefe me dijo: esa no es su responsabilidad, deje que otro lo haga. No, es que yo aprendo enseñando y voy a conocer mucho más y le enseño a la gente y conozco sus dudas y déme la oportunidad bajo su propia cuenta y riesgo. Dice que se dedicó en sus desvelos a hacer más y terminó, y aunque se pensaba que la salida en vivo, ¿verdad?, el Go Live, como se conocen los proyectos, iba a ser un problema, fue un éxito total. Y para sorpresa de ella, un día la llaman y le dicen: venga para acá. Le llamó el director
de la compañía y le dijo: muchas gracias por su apoyo. Aquí hay un bono. Se puso a llorar, dice ella, porque ni se lo esperaba y lo necesitaba. Pero si eso hace el hombre, hermano, ¿usted cree que Dios es peor patrón que el jefe que piensa que al que le pone una veladora? Dios es el que hizo que Él le diera el cheque a ella. Dice la palabra que todo lo que hagamos lo hagamos para Él, porque de Él vamos a recibir su recompensa. Ponte de pie, por favor, dejémoslo hasta ahí. El domingo, si Dios nos permite, si esa es su voluntad, vamos a hablar del ojo maligno que tenían los hetairos, porque ese es el problema. Así que supliquémosle a Dios y mientras le agradeces porque nos ha tenido por dignos, ¿verdad? Tengo una palabra de parte de Dios para tu vida y aquí te la voy a dejar. Mire cómo dice esta versión: estoy enterado de todo lo que haces. ¿Cuántos dicen amén? Estoy enterado de todo lo que haces. Y sé que a pesar de que tienes poco poder, me has obedecido en todo y nunca has negado conocerme. Por eso pon atención. Voy a darte la oportunidad. ¿Qué dice ahí? Y nadie te lo podrá impedir. Yo te he abierto la puerta y nadie podrá cerrarla. Cuando nosotros decimos Dios es el que abre puertas y cierra puertas, siempre pensamos o en visas, en promociones. Pero servirle es una puerta que por misericordia te abrieron. Dios se arriesgó con nosotros. De verdad se lo digo, Dios se arriesgó conmigo. Dios se arriesgó contigo también. Ninguno de nosotros estamos aquí porque lo merezcamos. Así que lo que podemos decirle: Señor, si mi vida te es útil, aquí está. Si en algo te puedo servir, lo voy a hacer de todo corazón. Quizás has tenido que batallar para servirle. No te desalientes, no te desanimes. Pero quizás Dios también te está llamando para que como un soldado tu deseo sea agradarle. Yo lo que te digo es: hay mucha necesidad. Ya basta de estar parados. Sirvámosle, démosle lo mejor. Esto es a morir, mis amados. Sabemos de que aquel que dice no voy a servir, pues te cuento que aunque no quieras vas a servir. La oportunidad es a quién vas a servir, porque Dios está tomando en cuenta y su paga es gloriosa. Ayúdanos, por favor, Señor. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Díselo. Hoy la rindo a tus pies, Jesús. Sí, Señor. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Y yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Y yo lo haré. Sí, Señor.
vez más, y yo lo haré. Te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Estamos muy cerca del final de la jornada. El día para trabajar está a punto de concluir. Señor, y nosotros queremos servirte. Queremos ser una iglesia que con la motivación correcta siempre estemos dispuestos a servirte. Perdónanos si nos hemos acomodado. Perdónanos si hemos puesto condiciones. No deberíamos, Señor, hacerlo. Solo queremos agradarte, Señor. Aquellos que han estado batallando y aún en el trabajo se ha levantado esa oposición. En tu casa se ha levantado la oposición. Yo te digo, no es contra tu esposa, contra tu esposo, contra tus padres, contra tus hermanos. Hay alguien detrás queriendo sacarte de tu propósito. Es tan importante tu servicio y su recompensa que el enemigo desea que tú no le sirvas. La acusación, la condenación que tú mismo te das por prestarle oídos a ese acusador. Así que en el nombre de Jesús, toda acusación, échala fuera de ti. Dios sabe y dice su palabra que cuando el siervo cae, para su propio Señor cae y para su propio Señor se levanta. Dice la palabra, ¿qué haces tú juzgando, murmurando contra el criado que no te pertenece? Dios te da la oportunidad. Y por eso dice ahí en Apocalipsis 3:8, Él te va a abrir una puerta. Si tu deseo es servirle, Él te va a abrir una puerta para que le sirvas. Y esa puerta puede ser un trabajo, un horario, los medios para que lo hagas. Él va a hacer lo necesario para que tú y yo le sirvamos. Entonces dile, Señor, yo quiero servirte. Que cuando tú vengas nos encuentres sirviéndote. Yo lo haré, díselo, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. No envíes a otro, Señor, yo lo haré. No busques a nadie más, aquí estoy. Si te soy útil, aquí estoy. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Sí, Señor. Y yo lo haré. Sí, Señor. Te obedeceré. Gracias, papito lindo. Sin reservas ni condiciones, te serviré una vez más. Y yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Te obedeceré. Ayúdanos, Jesús. Sin reservas ni condiciones.
Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Te necesitamos tanto en nuestras vidas, Señor. Queremos serte fieles, Señor. Le servimos a un Dios poderoso, santo. Si en medio de nosotros hay alguien que no conoce a Cristo y quiere venir hoy a sus pies, abrirle su corazón, entregarle su vida, este es el momento. La invitación está abierta. O si en medio de nosotros hay alguien que se ha alejado del Señor, que sabe que se ha alejado, permítanos también orar por usted. Reconcíliese con Cristo, porque nadie que no esté reconciliado con Él puede entrar también. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ore ahí donde está, ore, porque las almas el diablo las tiene tomadas y hay que luchar contra eso. Pero le pedimos al Señor que toque las almas, que Dios obre en cada corazón, que lo haga verdaderamente con corazón arrepentido. Por favor, Señor Espíritu Santo, obra en los corazones, Señor. Ten misericordia, papito hermoso. Te suplicamos de tu gracia, de tu misericordia, Señor, por favor. Gracias, Señor. Gracias por aquellos que regresan a ti, Señor. Corazones contritos y humillados, tú jamás, dice tu palabra, los vas a despreciar. Gracias, papito hermoso. Oramos por la vida de tus siervos, Señor, por favor. Por favor, ayúdalo. Ayúdalo, levántalo para la gloria de tu nombre, Señor. Sin ti nada somos, Señor. Sin ti nada podemos hacer. El que no recoge con el Señor desparrama. Que lo podamos entender, papito hermoso. En el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias. Gracias, papá, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Gracias, papito hermoso. En el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Tenemos peticiones de oración. Vamos a orar por nuestro hermano Jorge Urbán. Pide oración para que Dios le guarde por un viaje de trabajo que realizará el domingo. Oración por hermano José García por su cumpleaños. Y hermana Sara Rivera presenta la llave y licencia de su primer carro. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, delante de ti ponemos la vida, Señor, de nuestro hermano Jorge Urbán. Señor, Dios Todopoderoso, te pedimos que tu mano lo guíe, Señor, en ese viaje, que tú lo puedas guardar, por favor. Te suplicamos tu misericordia, Señor, y tus bondades para su vida. En el nombre poderoso de Jesús, por favor, que vallado de ángeles, Señor, lo rodeen, lo protejan, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dale sabiduría, dale discernimiento, dale entendimiento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Lo enviamos bendecido, Señor. Así como va en paz, regresará en paz, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por la vida de nuestro hermano José García, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por su vida, gracias, Señor, por un año más que tú le permites de vida. Por
por favor, que se cumpla tu propósito eterno, Señor, en esta tierra. Que lo que tú lo mandaste a hacer, Señor, se pueda cumplir, papito hermoso. Por favor, que todo paradigma, que toda muralla, Señor, que haya estado, Señor, levantada durante todo este tiempo, Señor, en su vida se pueda derribar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y que Él pueda ir más allá, Señor. Te lo suplicamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Bendecimos la vida de tu siervo, Señor, que se pueda levantar, Señor, en el nombre de Jesús, a servirte, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Lo bendecimos y te pedimos que tu obra, Señor, se cumpla en su vida. Tú lo prometiste, que ibas a terminar la obra que empezaste, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por esta victoria que tú le has dado a Sara Rivera, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. La bendecimos, te pedimos que quites todo miedo, Señor, todo nerviosismo, que le des de tu gracia, que le des de tu sabiduría, Señor, Dios todopoderoso y eterno, que con sabiduría pueda actuar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. No es licencia para que se vaya a saber a qué lado, ¿verdad? Es licencia para que busque del Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias por tu fidelidad y por tu gran amor, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Que nunca le falte nada, Señor, a ese vehículo. Por favor, Señor, Dios todopoderoso y eterno, te lo rogamos. Guárdale, Señor, su entrada y su salida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este pueblo hermoso, Señor, que has traído, ha venido a buscarte, que cada uno se vaya con la recompensa, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Eso es, Jorge, que se sane esto también, en el nombre poderoso de Jesús. Abrácela ahí, abrácela más, bendígala, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, gracias, papá. Bendice a tu pueblo, Señor, llévanos en paz y en bendición a nuestras casitas. Gracias por habernos traído, gracias por habernos librado, Señor. Nos libras, Padre, del tránsito, de la delincuencia, de la maldad, Señor, que hay en el mundo entero, Señor. Pero sabemos que tu palabra dice que esto no va a mejorar, pero que sí tú nos vas a guardar. Aquellos que te servimos, Señor, aquellos que te buscamos, vamos a ser guardados en tu mano, Señor. Y si algo nos ocurre, es porque tú tienes un propósito, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te creemos a ti y a tus promesas. Llévanos en paz y en bendición, Señor. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos a nuestras autoridades que nos han enviado a este lugar a hacer tu obra. Nuestro apóstol Sergio Enríquez y el profeta Tito Pérez. Los bendecimos, Señor, a ellos y a sus familias. En el nombre de Jesús, bendice la vida de nuestro pastor. Gracias, papá, porque ya lo trajiste, Señor, con bien. Gracias por su vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. El día de mañana tenemos servicio de prejus a las 10 de la mañana. Tenemos ensayo de danza de mujeres a las 3 p.m. y también ensayo de alabanza. Usted que está en la alabanza, lo esperamos, por favor. Y aquellos que los llamamos, ¿verdad? Por favor, aquí los esperamos. A las 6:30 en punto iniciamos. No tiene que venir a las 6:30, ¿verdad? Tiene que estar antes aquí. Amén. Bueno, y también el día domingo tenemos nuestro servicio general a las 10 de la mañana. Ya sabe que tiene que morir al mundo, ¿verdad? ¿Sí me está entendiendo? Porque Dios se lo va a cobrar. Dios se lo va a cobrar. Amén. Apúrese, pastor, apúrese. Nada que apúrese, pastor. ¿Verdad? Que Dios haga un milagro y va a ir a ver el reprise usted. De todos modos, quien gane, ya sabemos que todo eso está pagado. Todo eso está, todo eso está arreglado. No crea que va a ganar, no, todo está arreglado. Así que no queremos a nadie aquí con camisas de ningún grupo. Usted le va a Cristo. Amén. Usted le va a Cristo. Vaya. Y también le recordamos que a los hermanos que desean realizar sus abonos para la actividad de matrimonios en diciembre, abocarse con los esposos Zulbán. Ahí está Jorgito y Marcelita. No la miro. Está allá afuera. Bueno, ahí, pero aquí está Jorge, ¿verdad? Así que pueden acercarse con ellos si usted desea abonar. Amén. Dios le bendiga. Vaya en paz, en bendición a su casita, ¿verdad? Por favor, cualquier basura.